un voltímetro analógico? ¿Para qué sirve un voltímetro, chavos? Para medir Para el medir. voltaje. Para ver el voltaje, sí. Para medir voltaje, ok. Si yo les digo que el voltaje, para medir voltaje no es correcto, ¿qué me dirían? No. Entonces se utiliza para medir la diferencia de potencial Diferencia de potencial eléctrico, ¿sale? eléctrico. Voltajes para los cuates. Está bien. No, yo no entiendo que lo conocemos como voltaje, pero formalmente se conoce como diferencia de potencial eléctrico, ¿sale? Vamos a ver. Características estáticas de un instrumento de medición. Vamos a tener dos tipos de características, estáticas y dinámicas. Las estáticas, creo que sí las platicamos, son las que están definidas por el fabricante y no es necesario poner en funcionamiento el instrumento de medición para poder identificarlas. Dentro de ellas vamos a tener tres, que van a ser rango, resolución y legibilidad, ¿vale? Dinámicas, para esas características hay que poner en funcionamiento el instrumento de medición y vamos a tener también tres. Van a ser, ¿cuáles serán? Sensibilidad, precisión y Exactitud. exactitud, ¿vale? Yo que busco en un instrumento de medición que sea exacto y preciso, ¿vale? Características estáticas, pues ya vimos, bueno, el rango. El rango es el intervalo de valores cuál puede usar el instrumento. ¿Cómo se identifica? Con el mínimo valor y el máximo, ¿sale? Recuerden el ejemplo de la regla de 0 a 5, ¿no? ¿Vale? Resolución es el valor mínimo que se puede registrar con el instrumento, ¿vale? Entonces ahí vemos cuál es el valor mínimo que yo puedo registrar o de cuánto en cuánto está la escala, ¿vale? Legibilidad se evalúa de forma cualitativa, puede ser buena, regular o mala, ¿vale? También eso depende de qué, de la persona que está usando el instrumento, ¿sí? Sale, esto sí lo vimos el día lunes, ¿no? Sí, eso sí. Sí, sale, entonces ya lo vimos. Estamos haciendo un repaso rápido para que tengamos tiempo en la práctica. Características dinámicas, pues ya, exactitud, precisión y sensibilidad. Exacto es qué tan alejado o qué tan cercano está el valor leído respecto a qué, a mi valor de referencia, ¿vale? Que vamos a conocer como valor patrón. Después, la precisión, qué tan cercanas son las lecturas para un valor determinado. Recuerden que yo tomo, no sé, 5 lecturas del mismo valor y yo esperaría pues que mi instrumento me diera el mismo valor, ¿vale? Muchas veces sí pasa, algunas veces no pasa eso. Más que nada es con los instrumentos digitales, ¿no? Después, la sensibilidad es la respuesta que presenta el instrumento de medición a una entrada de referencia. Recuerden, para un buen instrumento de medición yo esperaría una sensibilidad cercana al valor de 1, ¿sí? Esto igual lo platicamos, también vimos esto de cómo se calculan las características dinámicas, que es el porcentaje de error de exactitud, que es comparado con el valor leído promedio, ¿vale? Y las barritas de ahí significan valor absoluto, por lo tanto yo no puedo tener porcentajes de error de exactitud negativos. Para el porcentaje de precisión aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque lo que usamos es el valor leído promedio y buscamos el valor más alejado. ¿Más alejado de quién? Del valor leído promedio, ¿vale? Ahí tengan cuidado. Características dinámicas. También vimos la sensibilidad y recordemos que vamos a hacer una curva de calibración y la pendiente va a representar esa sensibilidad. Y yo espero que para un instrumento de medición, el valor de qué cosa de la ordenada al origen sea muy cercano a cuánto, chavos. A 0, ¿no? A 0 o lo que pesa la cabeza de Dewey, que es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Vale. Igual, platicamos lo de calibración. Para aquí no mucha. Calibración y ajuste a cero. Recuerden que el proceso de calibración es algo más elaborado y ajuste a cero se puede hacer de forma mecánica. Vale, muy rápido. Del modelo matemático, ¿no? Este igual lo vimos y vamos a ver que tenemos, pues, en el eje de las X o abscisas, al valor patrón. Aquí, recuerden, me hace falta las unidades. Son importantes las unidades, sí, siempre hay que poner las unidades. Valor leído, promedio, pues igual lleva sus unidades y nos va a quedar una ecuación de este estilo, ¿vale? Ya van a ir cambiando aquí, depende si tenemos, como en este caso que vamos a tener voltaje, no va a ser valor leído, va a ser voltaje leído. ¿En qué? En volts. Va a ser igual a una pendiente multiplicada por el valor
patrón. En este caso el valor patrón va a ser el voltaje patrón más una ordenada al origen. ¿Sale? Y yo creo que con eso, ¿sí? Esto del potencial lo vamos a dejar aquí porque ni siquiera vemos nosotros esto. Pero yo creo que también lo podemos platicar ahorita un poquito. ¿Vale? La diferencia de potencial, esta cosa aquí, esta cosa que está aquí rojita, es una carga puntual positiva. ¿Vale? Y lo que tengo de este lado es una superficie cargada de forma positiva. Si yo quiero mover esta carga Q de este punto donde se encuentra al punto B, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente soltarla. ¿Por qué? Porque esta carga es positiva y la carga que estoy aquí tomando de referencia es positiva, entonces van a experimentar una fuerza de repulsión. ¿Quién va a realizar el trabajo para mover la carga? Pues el campo que tengo de este lado, ¿vale? Más sin en cambio, si yo lo quiero mover de este punto donde está la bolita roja al punto A, yo tengo que aplicar una fuerza. Esa fuerza va a ser aplicada de forma externa, ¿vale? Y eso es lo que vamos a conocer como diferencia de potencial o voltaje, el trabajo necesario para mover una carga de un punto a otro, ¿vale? Eso sí es comentario nada más, no lo vamos a tocar más adelante, ¿vale? Aquí, eso es importante para la diferencia de potencial eléctrico. ¿Cómo se mide la diferencia de potencial eléctrico? Se conecta en paralelo. ¿Y por qué se hace eso? Si yo lo conectara en serie, actuaría como un circuito abierto. ¿Por qué? Porque el voltímetro tiene una resistencia interna muy elevada, ¿sale? Ahora, imaginemos que yo quiero medir corriente en lugar de diferencia de potencial. No se haría la conexión de esta forma. ¿Por qué? Porque yo lo que tendría aquí sería algo puenteado, ¿vale? ¿Alguien sabe qué es puentear algo? Yo no. ¿No? Lo que está poniendo ahí, ¿no? Como que no pasa por las resistencias. Ajá, aquí la resistencia, vamos a suponer que este es un camino, ¿no? Vamos de este punto, aquí donde está la manita, hasta el otro punto, ¿sale? Y olvidémonos que esto es un voltímetro, que esto es un amperímetro, y un amperímetro tiene una resistencia interna muy baja. Yo vengo por aquí, y entonces por dónde es más fácil que me vaya. Por la resistencia se opone al flujo de electrones. Y el amperímetro, pues básicamente es un cable, y entonces un cable tiene una resistencia menor. Entonces, ¿por dónde se van a ir los electrones? Se van a ir por donde encuentren la menor resistencia, ¿sale? Y entonces, pues, ¿qué pasaría aquí? Pues que podría dañar mi instrumento de medición, ¿sale? Igual y lo platicamos un poco más adelante, pero esto aquí lo tengan muy en cuenta. La diferencia de potencial se mide de cómo se mide en forma paralela, ¿vale? Y yo creo que eso es todo. Entonces vamos ahora sí a ver nuestro manual de prácticas. Vale, ahí está. Caracterización de un voltímetro analógico. Objetivos. Vamos a ir viendo los objetivos. Objetivo A. Determinar el rango, la resolución y la legibilidad de un voltímetro analógico. Ahí dice entre paréntesis características estáticas. Sale. Después, calcular la precisión y la exactitud de un voltímetro analógico para cada valor patrón en el rango de experimentación. Ok, no suena tan difícil. Objetivo C, determinar la incertidumbre para las mediciones de cada valor patrón utilizado. Esto de incertidumbre, esto sí está un poco más elaborado, pero ahorita vamos a ver que no tanto. Objetivo D, determinar los valores más representativos para los valores patrones utilizados, incluyendo sus incertidumbres. Esto ahorita se los pongo en la pantalla donde puedo hacer dibujitos y ahí lo explicamos, ¿vale? Después, obtener la curva de calibración y su ecuación para el voltímetro analógico bajo estudio. También está un tanto sencillo, pero aquí vamos a usar el método de la suma de los mínimos cuadrados. Se puede hacer con Excel, sí, se puede hacer con calculadora también, pero aquí vamos a usar mínimos cuadrados. Y finalmente, determinar la sensibilidad y el error de calibración de un voltímetro analógico. La sensibilidad va a ser igual a ¿qué? A la pendiente, y el error de calibración va a ser igual a ¿qué? A la ordenada al origen, ¿vale? Ahí para que lo tomen en cuenta está muy sencillo. Entonces, si podemos hacer el objetivo E, pues el objetivo F va a ser más fácil. Después viene el material y el equipo. Esto es lo que usamos en clases presenciales, ¿vale?
una fuente de poder de 0 hasta 30 volts con voltímetro digital integral. Después un voltímetro analógico de 0 a 50 volts. Ahí nos está dando, ¿qué cosa, chavos? De aquí de 0 a 50, ¿qué nos está dando? Rango. El rango, sale. Un foco incandescente de 60 watts. Por lo regular nos daban uno más pequeñito, uno de los que usan los coches. Después, una base para foco con cables de conexión. Lo que conocemos creo que es como socket, ¿no? Así. Y cables de conexión cortos. Después viene el siguiente. Actividades tales. Esto viene muy bien aquí para que le preguntamos a alguien que esté comiendo. ¿Quién está comiendo, chavos? Nadie. Sale. ¿Quién nos quiere ayudar? Con la marca modelo. Es más, yo les ayudo con el modelo y ustedes con la marca. ¿Qué marca es? Simonet. Simonet es la marca, de acuerdo. Entonces aquí va Simonet. El modelo, no sé si alcancen a percibir que aquí se puede entender modelo. Aquí donde está la manita. No veo. Arriba de inventario. O sea, sí se siguen las letritas, pero no sé qué dice el modelo. Ah, ok, sí, lo entiendo. Pero, ¿me creerían si yo les digo que ahí dice modelo? Sí, ¿no? yo le creo. Vale, entonces vamos a hacerle un zoom. No se alcanza a ver, la verdad, no se alcanza a ver muy bien. Más o menos, ¿no? Sale, ahí dice modelo y es 201M, ¿sale? ¿Por qué les puedo decir eso? Porque yo conozco ese instrumento y sé que ese es el modelo, ¿sale? Si no, pues le podrían decir ahí que no se alcanza a ver, ¿sale? Esa podría ser una respuesta. Entonces ahí no hay inconveniente. Después, el rango ya no lo habían dicho allá arriba, pero hay que checar, ¿no? De 0 a 50, ¿qué? Volts. Entonces, ya 0, 50 volts. ¿Sale? Sí, vale. claro. Sí. Después, la resolución, hay que ver de cuánto en cuánto va. Entonces yo veo que va de 0 a 10. Igual que tiene un en medio, entonces puedo deducir que es 5 y luego cuento las rayitas. 1, 2, 3, 4 y 5 con esto. Entonces va de cuánto en cuánto. De 1 volt en 1 volt. De 1 volt en 1 volt. De acuerdo. Va de 1 volt en 1 volt. La legibilidad, ¿cómo la calificarían ustedes? La aguja que se mueve es esta que está aquí. Pues bueno, porque sí llega a los datos la agujita. Sí, como que sí está la aguja, está delgada y sí se alcanza, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que fuera, no sé, de color rojo, ¿no? Para que contrastara, pero sí está bien. Puede calificarse como buena. Vale. Aquí esto... Profe, entonces una duda. Suponiendo que la aguja fuera mucho más, bueno, no tanto ancha, más ancha, ahí es que se pone legibilidad, que es mala. Regular, ¿no? Ah, ok. Tiene que es regular, pero ahí sí me dicen, pues explícame por qué es regular. Pues porque esa cosa está muy ancha y no me deja ver. Pero muchas veces las agujas son anchas al inicio y al final tienen una especie como de flecha, ¿no? Una puntita. Sí. Entonces eso compensaría eso, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado. Vale. ¿Vale? Gracias. Aquí, lo que les quiero comentar es lo siguiente. ¿Alcanzan a ver la sombra de la aguja? Sí. Eso, a la hora de tomar mediciones, sobre todo en este tipo de instrumentos, se llama error de paralaje, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que estamos colocados en un cierto ángulo que estamos viendo un valor incorrecto. Entonces, para estos instrumentos hay que ponerse completamente de frente, como si fuera el espejo, ¿sale? Ok. Sí, hay que tener cuidado. Entonces, hasta ahí yo creo que no hay inconveniente. Vamos con la actividad número 2. Escuche con atención la explicación de su profesor acerca del circuito mostrado en la figura 2. Ok, la figura 2 es esta. Son dos figuras. La primera es una conexión y la segunda es la misma conexión, pero pues acá es un diagrama eléctrico. ¿Sale? ¿Cuál es más amigable? Pues la de arriba, ¿no? Sí, porque aquí no hay más, ¿no? Aquí negro, miren, aquí tenemos el negro con negro, rojo con rojo, y no hay problema, ¿vale? Entonces, pues es más. Aquí, ¿qué está midiendo el voltímetro? Está midiendo directamente la diferencia de potencial o voltaje que hay en la fuente de poder, ¿vale? Aquí,
¿qué cuidados hay que tener con la fuente de poder? Estas dos cositas que tienen aquí, este poquito que se ve como naranja y este verde, son perillas. ¿Para qué? Para mover la corriente y la diferencia de potencial eléctrico. ¿Vale? Imagínense que ustedes van a conectar un foquito y este foquito solamente soporta 5 volts. Y somos el último grupo que va a utilizar este instrumento este día. Y los de hace rato pues ya hicimos práctica, todo bien. Pero le hicieron la maldad a ustedes de ¿qué? De dejarle en el voltaje máximo. Vamos a ponerle que dejaron no en el máximo, en 15 volts. ¿Vale? 15 volts y lo apagaron. Y ustedes llegan bien confiados, arman su circuito y lo prenden. ¿Qué va a pasar? Pues va a explotar. Pues bueno, se va a fundir, ¿no? Caso extremo, pero se podría dañar, fundir, ¿vale? Entonces, ¿qué cuidados hay que tener? Siempre que vayan a usar una fuente de poder, hay que, antes de encenderla, regresar los valores al mínimo, ¿vale? Cuando son de perillas, cuando son digitales, creo que ahí se resetea solita, pero también hay que revisar, ¿no? Una cosa es que, pues, fundamos un foco, pues no hay problema, ¿no? Pues pagamos el foco. Pero si no fuera un foco, si fuera un circuito que ustedes van a entregar más tarde, pues ahí yo creo que sí les dolería, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, siempre tengan cuidado con cualquier instrumento, sobre todo con los eléctricos, que marquen pues, el valor mínimo. Y aquí abajo, pues es lo mismo, ¿no? Nada más que les comentaba que ya es un diagrama de conexiones. Aquí, pues está la fuente de poder, el foquito se representa como una resistencia. O lo podríamos ver como un foquito visto desde arriba. ¿Sale? Podríamos platicar aquí de más cosas, ¿no? De que si la corriente va de más a menos o de menos a más. A ver, es una buena pregunta. ¿De dónde va la corriente, chavos? ¿De más a menos o de menos a más? De más a menos. ¿Más a menos? De más a menos, ¿por qué? Pues porque aquí están las flechitas, ¿no? Aquí dice que va de más a menos. Ok, va de mayor potencial a menor potencial. Y si yo les digo que no es correcto, diría, no, espérate. Es que en los libros se plantea que es de más a menos, pero en realidad es de menos a más, creo, ¿no? Así me lo habían enseñado. Así es. ¿Por qué? Porque son dos tipos de corrientes. Una que es la corriente convencional, que es con la que trabajamos, con la que hacen los circuitos, que indica que es de mayor potencial a menor potencial. Pero lo que realmente se mueven son los electrones, y los electrones van de menos a más, ¿sale? Se llama corriente electrónica. No nos vamos a meter en conflictos y vamos a dejarlo en la corriente convencional, que es de más a menos, ¿vale? Sí, profe. Vamos a continuar. Tenemos la actividad 3. Órale, ya vienen los datos de una vez. Dice, calcule el valor leído, la desviación estándar e incertidumbre para cada valor patrón utilizado y complete la tabla 1.2. Ok, yo tengo unos datos, pero desde el día viernes me enviaron una presentación en la cual vamos a sacar ciertos datos. No me parece tan adecuado porque todos van a tener la misma práctica. Pero bueno, a ver, déjenme ver. Sí, miren, estos son los datos que propusieron. Yo creo que sí, vamos a seguir órdenes para que después no me regañen, ¿sale? Entonces, en este caso les comento que no tenemos un simulador para esta práctica, por lo tanto, estos datos pues se les van a proporcionar, ¿sale? Entonces, pues esta tablita la pueden copiar, le pueden sacar una captura de pantalla. Listo. ¿Sale? Ahí para que la tengan, entonces ya les ahorramos las mediciones. ¿Cómo se hace normalmente? Se hace en forma de zigzag. ¿Sale? Empezamos aquí, midiendo voltaje desde 0, aquí es del 0, bueno, aquí es 1, desde 0 hasta 25, y después que estamos en 25, lo vamos reduciendo. ¿Sale? Entonces, para ver cómo cambia. Entonces ya tenemos eso. Vamos a ver cómo se van a calcular estas cosas. Yo creo que lo hago, sí lo voy a ir haciendo uno. Estaba acá cosa. Déjenme modifico algunas cosas por aquí. Vamos a quitar esto. Y vamos a poner este. Pequeñito. Pantalla de este lado. Hay que apurarnos, chavos, porque ya tengo hambre. ¿Ustedes no? Sí, ya se Sí, profe, ya sé, hombre. Ya se hambre. Sí.
¿Alguien le ha dado el mal del puerco últimamente? Pues no, porque como que hasta después de que acaban las clases. No, pero el mal de puerco no tiene que ver que tengas clase, no. El mal de puerco. Bueno, entonces sí. Sí, porque como ya me quedo a dormir, pero pues Sí. hay tarea. Oigan, ¿y por qué le dirían mal del puerco? Imagino que los puercos comen y se duermen, ¿no? Yo creo. Pues yo pensaría también algo similar, ¿no? Pero, pues mal del puerco, güey. Ese es un mal muy común y es bastante bueno, creo que dormir. No creo que no es bueno dormirse después de comer. Tiene su justificación, ¿no? Porque usamos mucha energía para procesar los alimentos. Entonces vamos a ver cómo se va a calcular el valor leído por medio. Valor leído por medio. ¿Sale? Va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a 1 sobre el número de lecturas. ¿Cuántas son? Son 3. ¿Vale? Va a ser 1/3. ¿De qué? Pues de la suma va a ser 1 más 1 más 0. ¿Sale? Entonces el primer valor leído promedio, ¿cuánto vale, chavos? 2/3. 2/3, ¿sale? Eso es igual a 2/3. ¿En decimales cuánto es? 0.66. Sí. 0.666 y se extiende al infinito, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces aquí es bueno ver con cuántos decimales vamos a trabajar. Vamos a trabajar con 4 cifras después del punto decimal, ¿sale? Entonces ahí lo dejamos. Ok. ¿Sale? Pero aquí hay que tener cuidado también con este tipo de cuestiones. Esto es un promedio, ¿sale? Mi instrumento de medición no me puede dar este valor bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque mi instrumento va de cuánto en cuánto, de 1 en 1, ¿sale? De una unidad entera. Ajá, entonces esto, pues, en cierto caso podría ser 0.5 o 1, ¿no? ¿Vale? Ahí para que vean cuánto nos están redondeando ahí. Vale, entonces vamos a sacar esto. Vamos a ver. Luego, ¿qué más sacamos? Yo creo que hago una línea completa y ustedes hacen lo demás, ¿no? Sí, está bien. Entonces ahora vamos a sacar la desviación estándar. Esa cosa que tiene ahí SB. ¿Cómo se saca esa SB? Sale. SB va a ser igual a... ¿A qué igual SB? Ya me acordé. A más menos la raíz cuadrada de 1 sobre n menos 1 más la suma desde j igual a 1 hasta n. ¿De qué cosa? De el valor leído promedio menos el valor leído j, esto al cuadrado, ¿sale? ¿Se ve difícil esa expresión? Sí. Sí, esa es la idea, ¿sale? Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer primero? Primero, pues recuerden eso de divide y vencerás, ¿no? Primero dividimos y tomamos esta parte, ¿sale? Primero voy a calcular esa suma. Vamos a hacer esto para arriba. Entonces, voy a ponerla aquí en color azul. Suma desde j igual a 1 hasta n. ¿N cuánto vale, chavos? Es el número de lecturas. Vale 3. 3. ¿Vale? Hasta 3 de BL promedio menos BLJ al cuadrado. Entonces esto va a ser igual. Yo creo que sí es necesario que lo escriba primero y después le ponga números. Va a ser BL promedio menos BL1 al cuadrado más BL promedio menos BL2 al cuadrado más BL promedio menos BL3 al cuadrado, ¿sale? Ahora sí, ya le puedo poner números.
Entonces, me acuerdo de qué cosa, del valor promedio. ¿Cuánto es el valor promedio? Era 0.666, ¿no? ¿Lo puedo Sí. poner como 2/3? Ajá. ¿Sí? Menos el valor leído 1, pues vale 1 al cuadrado, más lo mismo, ¿no? 2/3 menos 1 al cuadrado, más 2/3 menos lo que pesa la cabeza de Dewey al cuadrado. ¿Sale? ¿Cuánto de eso, chavos? Ayúdenme con la calculadora. Punto 3, punto... A ver, no sé cuánto de... Pam, para. Me dio 2/3. 2/3. ¿Cuánto le di a los demás? Igual 2/3. Sí, también. Igual. 2/3. ¿Sale? Ahí está. ¿Habría dado diferente si hubiéramos usado decimales? Seguramente sí. ¿Por qué? Por el error de truncamiento, ¿no? Ponle aquí el 3. El 3. Hasta ahí solamente tengo la suma. Ahora voy a regresar a mi expresión. Entonces, vamos a poner lo siguiente. Desviación estándar es igual a más menos la raíz cuadrada de 1 entre 3 menos 1 por 2/3. ¿Sale? ¿Cuánto de eso? Raíz de 3 sobre 3. Raíz de 3 sobre 3. Raíz de 3 sobre 3. Ok, en decimales, ¿eso cuánto es? Punto 57. Punto 57, ¿sale? Esto es igual a 0.57. Aquí está más. 0.57, pero es más menos. 0.57. El más menos sale de la raíz cuadrada, ¿eh? Ahora, hasta ahí, pues ya tendría yo esta parte de aquí que me están pidiendo. ¿Están de acuerdo? Esto de aquí. Sí. ¿Sale? Ahora me hace falta el valor más representativo con incertidumbre asociada. Ese delta B es de incertidumbre asociada. ¿Cómo se calcula esa incertidumbre? Se va a calcular de la siguiente forma. Aquí. Aquí en rojo. Ahí está. Delta B va a ser igual a más menos la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n. Recuerden, en este caso n es el número de lecturas. Entonces sería muy fácil aquí, ¿no? Esto sería igual a raíz de 3 entre 3 entre, ese 3 no se ve como un 3. Entre raíz de cuánto? De 3. ¿Eso cuánto da? Un tercio, ¿no? Sí, un tercio. Un tercio. Ah, pero aquí me equivoqué. Aquí, ¿qué más falta, chavos? ¿El más menos? El más menos. ¿Vale? Más menos. Un tercio. Y aquí, pues ya le puedo poner que es un tercio de qué? De volt. Dale, me acaban de mandar un correo. Ahorita lo checamos. ¿Vale? Es lo que me diría. Pues hasta ahorita, pues no mucho, ¿no? Pero vamos a ver. Entonces, ¿cómo se pondría eso? Del valor más representativo, esto de BL más menos delta B. En este caso sería lo siguiente. Sería, ¿cuánto valía? 2/3, ¿no? 2/3 más menos un tercio de volt. ¿Sale? Eso sí, en fracciones. ¿Y cómo se podría poner en decimales? Sería 0.666, otro 6,
más menos 0.1233. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que puede ser desde 0.3 hasta casi 1, ¿no? Sí. Sí, ¿Sale? sí. Y entonces así se haría el resto de esa tabla. No sé si haya quedado claro. ¿Sí, más o menos? Sí, profe. Vale, entonces lo demás pues es pues aplicarle lo mismo que hicimos a las siguientes 1, 2, 3, 4 filas. ¿Sale? Entonces vamos a regresar a la práctica. Déjenme muevo esto para que nada más de esta y otra si es necesario pues regresamos. Vale, ahí está. Entonces ya vamos en la tabla, aquí viene la nomenclatura. También es importante que pongan la nomenclatura en su práctica. ¿Por qué? Porque si llega alguna persona y nada más empieza a ver valores, va a decir, ay, ¿esto qué rayos es? Aquí dice, ¿no? Valor más representativo con certidumbre social. ¿Vale? Vamos a continuar. Actividad número 4 dice, complete la siguiente tabla con los cálculos necesarios empleando las expresiones matemáticas proporcionadas. Estas expresiones matemáticas vienen al final. ¿Vale? Aquí el valor patrón, pues no hay más que hacer, ¿no? Ya viene. Valor leído promedio, pues ya lo calculamos en donde, en la actividad anterior, ¿vale? Solamente sería cuestión de copiar este valor. Después nos pide el porcentaje de error de exactitud. ¿Quieren que calculemos uno o ya lo pueden hacer solitos? No sé, hay que calcular uno, ¿no, profe? Pues vamos a calcular el primero, ¿vale? Entonces voy a hacer esto un poquito más grande, ¿vale? Ahí está. Y entonces déjenme muevo esto para que no se haga bola. ¿Dónde está? ¿Ah? Y lo hacemos más grande. Yo creo que así está. Entonces vamos a calcular el porcentaje de error de exactitud para el primero. Entonces vamos a ponerlo con morado. Porcentaje de error de exactitud es igual a qué cosa, chavos, el valor absoluto de el valor patrón menos el valor leído promedio entre el valor patrón, todo esto multiplicado por 100%. ¿Vale? Entonces, aquí el valor patrón, ¿cuánto valía? Lo regresamos a este. El valor patrón vale 0. ¿Sale? Entonces aquí le ponemos 0 menos, ¿cuánto valía el valor leído promedio? 2 tercios. Tercios entre, aquí ya valió, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Entonces, por 100%. ¿Sale? Aquí, esto no se puede hacer. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sale, entonces, ¿qué le van a poner ahí? Un error infinito. Una rayita. ¿Sale? Aquí hay que tomar en cuenta algo. Creo que sí es importante que veamos esta práctica otra vez. Multímetro analógico. Aquí, no sé si se alcanza a ver que esta cosa tiene aquí un tornillito. ¿Sale? Sí. Aquí este tornillito es para ajustar. Lo que hace es mover la aguja. ¿Sale? Y la ajusta en 0. Entonces, ¿yo qué podría decir aquí sobre mis lecturas, chavos? ¿Qué creen que podría decir yo? ¿Que están bien o están mal? Estas de aquí. Estos dos unos, ¿están bien o están mal? Pues bien, ¿no? No, están mal. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a poder medir una diferencia de potencial siendo que no le estoy aplicando nada? Ah, claro. ¿Sí? Entonces ahí entra el sentido común. ¿Sale? Y es bueno que aparezca este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque nos meten problemas aquí con el álgebra, ¿no? ¿Sale? Sí, sí. Sí. Entonces ya vimos ahí un caso. Entonces, ¿ahí qué procede? Ahí procede, pues, ponerle una rayita
Y después, abajo en las conclusiones, te ponen una nota que, pues, para esas mediciones, ustedes creen que están hechas de forma incorrecta, porque, pues, no es posible que marque 1 si no le está suministrando nada. ¿Sí? Si tuviéramos un valor por ahí pequeño, no sé, de 0.1 volt, y dices, pues marca 1, pues entonces sí se podría hacer, ¿no? Pero si no estás poniendo básicamente en funcionamiento el instrumento, pues no está bien ajustado. ¿Sale? ¿Sí, chavos? Sí, profe. Sí, Vale. profe. Entonces ya quedamos, pero el procedimiento sí es el adecuado, ¿no? Ahora, Sí, disculpe, entonces ahí pondríamos puras rayitas y abajo especificaríamos que la rayita significa que creemos que está mal el resultado y pues, por lo tanto no es posible. o justificarlo como ustedes quieran, así de, pues me queda una división de algo entre 0 y eso, pues, No se puede. pero no es indeterminado, ¿no? Es Sí. infinito, ¿sí? Y pues ahí, una nota, lo que ustedes crean conveniente, ¿vale? Entonces, los demás yo creo que sí se puede, porque ya nos aparece divisiones entre 0. Entonces, una vez que tenemos el porcentaje de error de exactitud, pues el siguiente procedimiento sería sacar el porcentaje de exactitud, que es igual a el 100% menos el porcentaje de error de exactitud, ¿vale? Ahora, ¿qué sigue en esa tabla? Sigue el porcentaje de error de precisión. Ese yo creo que no vamos a tener tanto problema. Entonces, vamos a cambiar de color, vamos a ponerlo en verde. No, verde no, este azul está más chido. Entonces, ponemos porcentaje de error de precisión. Para calcular ese porcentaje es el valor leído promedio menos el valor más alejado entre el valor leído promedio. ¿Sale? Todo esto por 100%. Aquí vamos a identificar los valores. Porcentaje de error de precisión es igual a... ¿Cuánto valía? 2/3, ¿no? 2/3, acá otra vez 2/3, menos, ¿cuál es el más alejado de 2/3, chavo? ¿0 o 1? 0, ¿no? 0. El 0 sale menos 0. ¿Eso cuánto da? 1. 1 por 100%. 100%. ¿Sale? Entonces aquí, pues algo anda. Sí, yo creo que tiene sentido que eso tenga un error tan elevado, ¿no? ¿Sale? Entonces sería el porcentaje de error de precisión sería igual a el 100%. Entonces el porcentaje de precisión, ¿cuánto sería? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Todo por qué? Sí. Por estos datos feos, ¿no? De 1 y 1 cuando pues no le estoy suministrando, bueno, no estoy aplicando nada de este proceso. ¿Sale? Para los demás casos les van a quedar números no tan feos porque ya los vi y suenan más coherentes. ¿Sí? Sí, profe. Sale. Qué bueno que me tocaron a mí los feos, ¿no? Sí. Cuánta maldad hay en usted. Sale. Entonces, pues ya nada más es cuestión de ahí de seguir haciendo operaciones. Después, ubique en una gráfica los puntos experimentales obtenidos del valor leído promedio en función del valor patrón. Ok, eso está divertido. Esta es una gráfica de dispersión. ¿Saben cómo son estas gráficas? No. Ok, entonces aquí vamos a tener este y este. Y aquí vamos a poner el valor patrón en volts. Y acá va a ser el valor leído promedio en volts. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues voy a tomar mis datos. ¿Cuáles datos? Acá los valores patrón ya los tengo, ¿no? Va de 0 a 25. Entonces va a ser aquí. Va a ser, vamos a ponerle otro color, no sé, azul, negro. Aquí va a ser 0. Aquí va a ser
5, 10, 15, 20 y 25. ¿Vale? Ustedes los hacen bonitos ahí con esto. Y entonces aquí voy a tener mis otros valores, ¿no? 5, 10, 15, 20, 25. Ahora, estos valores pues ya están definidos. Los otros son los que voy a sacar como promedio. Entonces voy a tener puntos. En el primero aquí es 0 y el valor está como por aquí, ¿no? ¿Vale? Luego es 5 y yo creo que me va a tener como 5 puntos y algo, va a ser más o menos por aquí. Y así empiezan a buscar los valores que les corresponden. No sé si me vaya explicando. Sí, profe. ¿Sí? Y eso es la gráfica de dispersión, solamente los puntitos. No vayan a hacer esto. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que, pues tengo los puntitos, quedo con los puntos, pues 1, ¿no? ¿Sí? Eso no se hace todavía. Vale, después nos pide ubiquen a los fundamentales obtenidos y ya, nada más. Ahí está la gráfica y ya. Ahora vamos al cuestionario. Aquí es donde se pone feo. Órale. ¿Soy yo o esa S es más grande? ¿Para qué valor? Están más grandes unos. ¿Sí, verdad? Sí, Pensé que era yo. Sale. está mal. Realice la gráfica. Es que se ve chistoso. Es para hacer énfasis. Realice la gráfica del porcentaje de error de exactitud en función del valor patrón e indique para qué valor patrón del voltímetro presenta menor error de exactitud. Es una gráfica como la que yo hice, pero en lugar de tener aquí, en esto que está amarillo, en lugar de que ustedes tengan el valor leído promedio, ¿qué van a tener? El porcentaje de exactitud. ¿Sí? Sí. Y pues yo le pondría aquí, no, aquí le pondría 100% y acá 0%. ¿Vale? Y lo dividí entre 10 para que no me quede una gráfica tan rara. ¿Vale? Ahorita aquí abajo vienen otras, algunas grafiquitas que ustedes pueden usar para tomar como referencia. Después dice, realice la gráfica del porcentaje de error de precisión. Pues es casi lo mismo. Entonces ahí no hay inconveniente. Y hay que identificar para qué valor patrón el voltímetro presenta menor error de precisión. Ahora sí viene lo interesante. Dice, realice la gráfica de la curva de calibración. Tome al valor patrón como la variable independiente. ¿Sale? Entonces yo tendría esta gráfica. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora sí hay que buscar su línea de tendencia. ¿Sale? Para eso, ¿cómo le hacemos, chavos? Esa línea de tendencia. ¿Cómo la obtenemos? Mínimos cuadrados, ¿no? ¿Sale? Después dice, la 4, obtenga la ecuación de la curva de calibración indicando las unidades de cada término en el sistema internacional. Ok, esta les puede ayudar muy fácilmente. Aquí, ¿cómo me quedaría? Me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría BL promedio en volts es igual a una pendiente. Aquí ustedes van a poner el valor numérico de su pendiente con sus respectivas unidades. Ahorita vemos qué unidades tiene. Multiplicado por qué cosa, chavos. Díganme. ¿Por el valor patrón? ¿Sí o no? Creo que sí. Sí, porque recuerden esto es, miren, esto es Y es igual a MX más B. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces aquí me hace falta más. La ordenada de origen puede ser positiva o negativa, sí. Vale, más B. Y debe estar en qué unidades para que yo las pueda sumar. Pues en volts. Volts. ¿Sale? Ya está, en volts. Ahora, ¿qué unidades tiene la pendiente? Uno, ¿sí o no? Debe de ser 1, porque si le pongo cualquier otra cosa por aquí, pues ya me va a dar algo diferente a volt, ¿vale? Pero yo puedo poner 1 de una forma que yo puedo identificar que está midiendo mi instrumento, ¿vale? Si yo pongo volt sobre volt, pues es la unidad, ¿vale? Y me sirve
¿Por qué? Porque si a mí nada más me dan la pendiente, yo puedo saber de qué instrumento se trata, ¿sí o no? Me dicen, pues es volt sobre volt, pues es un instrumento que sirve para medir diferencias de potencial eléctrico o voltaje. ¿Sale? Sí, profe. Sí, profe. Vale. El punto 5, ¿cuál es la sensibilidad del voltímetro y su error de calibración? Está muy fácil también. Aquí, pues le van a poner que la sensibilidad es igual a la pendiente. No van a poner esto tal cual, ustedes van a poner el valor numérico. ¿Vale? Volt sobre volt. Y el error de calibración, va a ser igual a ¿qué? A la ordenada. ¿Sale? ¿Con qué? Con volt. Y ya. Finalmente después pondrían unas conclusiones. No sé si tengan dudas hasta ahorita. Una mosca. Profe, ¿te podré explicar otra vez el punto 3? Que la verdad no lo entendí. El punto 3, el de realice la gráfica de la curva. Sí. Sale. Para este punto, a ver. Ok. Ya vi. Mira, aquí es lo que está un poco confuso el orden, porque primero nos pide la curva. Y la curva simplemente lo que hacemos pues es poner la línea de tendencia, pero para obtener esa línea de tendencia, ¿qué hay que hacer? Hay que calcular el modelo. ¿Vale? Se puede hacer de la siguiente forma. Supongamos que yo tengo como lo que está arriba, ¿vale? Tengo mis puntitos. Y entonces, pues yo trazo la línea de tendencia. ¿Cómo? Pues a ojos del buen cubero, algo más, así, ¿no? Y después ya me piden la ecuación. Para la ecuación, ¿qué hay que hacer? Hay que calcular la pendiente y la ordenada. ¿Con qué? Con la suma de los mínimos cuadrados. Aquí creo que sí es bueno. Hay que ver. N, ¿cuánto va a valer, chavos? Para suma de mínimos cuadrados. N va a ser igual al número de parejas de datos. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces N vale 6. ¿Sale? Yo tendría que poner qué cosa. Suma de X es igual a tanto. Suma de Y es igual a tanto. Suma de X por Y es igual a tanto. ¿Sale? Profe, ¿N es la suma de las parejas o la suma de los valores? No. N es el número de parejas, mira. ¿Cómo te lo pongo? Vamos a ver. Voy a escribirlo aquí, a ver si se puede. A ver. BP tiene 0, 5, 10, 15, 20 y 25. ¿Sale? Para estos valores, patrón, le va a corresponder un valor leído promedio que vamos a ir calculando. Aquí era 0.666, ¿vale? Los demás valores, pues todavía no los conozco, pero ustedes los van a ir calculando. ¿Sale? Sí. Y entonces, esas van a ser las parejas de valores. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sale? Ok. ¿Sí? Y después también es importante pues ver quién es X y quién es Y. Aquí esto es X y esto es Y. ¿Para qué? Para la suma de los mínimos cuadrados. Aquí abajo viene el anexo. Cómo se calculan los porcentajes de error de exactitud, porcentaje de error de precisión, cómo se calcula la desviación estándar, incertidumbre asociada y el método de la suma de los mínimos cuadrados. ¿Sale? Ok. ¿Sale? Yo tengo por ahí otros datos, pero vamos a trabajar con estos que nos están proporcionando, estos de aquí, para que pues lo estandaricemos. ¿Sale? ¿Alguna otra cuestión, chavos, que quieren que planteemos antes de que los mande a sus brigadas? No, profe. Cualquier cosa, ya saben que me pueden preguntar, ¿eh? Y también, pues, vamos a tener de aquí hasta el miércoles. Creo que el miércoles no hay clases. No hay. No, el miércoles no. Bueno, pero pues ustedes me entregan la práctica antes del miércoles, ¿no? Para que yo la pueda revisar.
¿Cuándo se entrega? Las prácticas se entregan una semana después, ¿vale? Como máximo. Supongamos que ustedes la hacen hoy y la terminan el día de mañana, pues la pueden subir a la carpeta. Todavía no les asigno la carpeta. La suben a su carpeta de brigada y ahí se queda. Y ya se evitan de estar me toca mañana y hay que esto, amanecer crudo, ¿no? Ese tipo de cosas. Vale, entonces vamos a hacer equipos. ¿Cuántas brigadas tenemos? Tenemos 10, ¿verdad? Sí. Sí. Vale, entonces... Profe, perdón, ¿cuándo dijo que se entregaba? Una semana después, entonces tendrían hasta el miércoles de la próxima semana. Ok. Sí, y se entrega a más tardar a la 1 de la tarde, antes de que inicie la sesión. Entonces, antes de la 1 del 15. ¿Sí? Sí. Vale. Pero háganla antes, ¿no? Para que no estén trabajando el 15. Sí, yo creo que tenemos tiempo el lunes, que nos veamos. Si hay dudas, todavía las podríamos checar y pues ya el martes la terminan y la suben con calma. ¿Vale? Sí. Igual, ¿ustedes creen que yo la voy a calificar el 15? No. No. ¿Vale? Así se ahorran trabajo y pues bien evitan trabajo a mí de estar calificando ese día. Vale, ya está para que se unan las sesiones. Los que no puedan unirse, me dicen y yo los mando a su sesión, ¿vale? A su sala. Y ahorita paso a ver qué están haciendo. Al que encuentre comiendo, ¿qué les parece que nos deba comida para todos? Órale, va. Un pozole. Va, suena bien. Estaría bien pozole, unas gorditas, unos sopes, ahí está muy bien. Cochinita. Cochinita, sí. Es el mejor de los vicios, ¿no? La comida. La verdad. Es el más sabroso. Sí. Entonces, entren a sus sesiones. Y coleccionar Hot Wheels. Coleccionar Hot Wheels. Sí, pero sale caro también. Hot Wheels. De hecho, en el fin de semana compré Hot Wheels. ¿Cuál es que compró? Fui a